de las preguntas que más me hacen cuando saben que yo he vivido en varios países, que he emigrado varias veces, en 5 países exactamente, junto a mi familia es, ¿y cómo hace con el trabajo? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque evidentemente cuando cambias de país tienes que cambiar también de estatus económico, ¿no? Y dejar una estabilidad que puedas tener relativamente, porque vivimos en un tiempo en donde la estabilidad laboral cada vez es más compleja, especialmente en países acá en Europa, cuando, por ejemplo, yo me encuentro ahora en Alemania y conseguir un contrato fijo, dependiendo de la empresa, puede ser de 3 a 6 meses. Normalmente es de 6 meses en adelante conseguir un contrato fijo. En España es bien difícil conseguir un contrato fijo. En Irlanda tuve la oportunidad de sí tener contrato fijo a los 3 meses. Y cuando viví en Inglaterra, pues trabajaba en una empresa que no daba contratos fijos, por ejemplo, por ponerles uno de los tantos casos. Entonces, bueno, esa es una pregunta recurrente que me hacen, que cómo hago. En principio tienes que estar dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Al hecho de que, el hecho de quererte mover, en mi caso y el de mi familia, de querer probar en diferentes lugares, vivir nuevas culturas, aprender idiomas, esa es mi experiencia, hace que, bueno, que tengas que pagar un precio, y el precio es justamente el trabajo. Sin embargo, todo depende de cómo te hayas preparado en el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando salí de mi país, Venezuela, y el primer país que emigré fue España, bueno, allí como hay tanta tasa de desempleo alta y sigue siendo un problema el empleo en España, eh, me iba capacitando, dándome cuenta de qué era lo que en realidad se buscaba cuando se hace una entrevista para poder competir con una gran demanda de personas que, por ejemplo, ponían un aviso, porque en España te toca hacer de todo para sobrevivir. Es decir, en mi caso profesional, yo, en mi área profesional, que es la salud mental y la educación, yo no podía conseguir un trabajo como psicóloga, no podía conseguir un trabajo en el área educativa, también como psicopedagoga que soy, tengo estas profesiones, psicoanalista. Era bien difícil la homologación, todo esto. Y durante el tiempo, además que para los mismos psicólogos en España es bien difícil el tema de trabajo y la estabilidad. Entonces, bueno, yo buscaba trabajo de camarera, buscaba trabajo, trabajaba en restauración, en cocina, aprendí a hacer de todo. Cuidar niños, trabajar en el área de seguridad también. Recuerdo que estuve trabajando en el Corte Inglés en el área de seguridad. Trabajé como promotora de eventos, anfitriona, bueno, múltiples trabajos. Logré también conseguir en mi área. En principio fui monitora. Y bueno, y en atención al cliente muchas veces teleoperadora también. Entre otros trabajos fueron muchos, pero para no hacerle el cuento muy largo, sí tuve que ir aprendiendo sobre la marcha qué tenía que hacer para enfocar el currículum en determinado trabajo cuando no tenía la experiencia. Porque hay gente que te dice que inventes la experiencia y yo no estoy de acuerdo con inventar la experiencia. Tú lo que puedes es aprovechar tus habilidades para resaltarlas, de que eso sí te puede servir para determinado trabajo. Es decir, si tú sabes que eres bueno de cara al público, que eres una persona amable, sonriente, dispuesta a lidiar con la gente pesada que te puedes conseguir en atención al cliente, que tiene facilidad de palabra, o si no tienes facilidad de palabra, pues que tienes esa ventaja de atreverte, ¿no? De saber cómo escuchar al cliente, tener esa habilidad. Entonces, bueno, eso lo puedes resaltar en la descripción de tu currículum, pero si te pones a inventar algo que no has hecho, eso se va a notar en el trabajo. Es decir, no juzgo lo que cada quien hace con su currículum. Hay gente que me ha contado que ha inventado cosas en currículos y han salido airosas. Hay gente que dice que habla bien inglés cuando no lo habla y al final se termina viendo ver cómo se defiende. Es decir, cada quien va a buscar la fórmula de lo que quiere conseguir, y eso yo no lo juzgo, pero pienso que el primer principio para que tú seas un buen trabajador es la honestidad. Entonces, bueno, no fue mi caso de ponerme a estar inventando cosas en los currículum, pero sí no podía mañar ciertas cosas, como un poco adornar el currículum con otras experiencias para que, no, oye, esta persona
a pesar de que es psicóloga, pues ha trabajado, ha sido camarera cuando ya era camarera y ha logrado irse por la parte de la habilidad de la atención al cliente, de saber escuchar al cliente, es decir, es como saberte vender. Entonces, bueno, en España aprendí que tenía que saberme hacer un buen currículum. En España son bien expertos en el área de inserción laboral. Yo trabajé además, logré trabajar también en el área de inserción laboral, ayudando a otras personas a que hicieran su currículum de una manera efectiva, la parte de la comunicación, la presentación, la carta de presentación, todo. Pero bueno, sabemos que en España eso a veces no es suficiente, ¿no? También todo depende de la persona, lo que está buscando y lo que es capaz de ofrecer y el que se está ofreciendo lo que es capaz de dar. Entonces, tú te tienes que arriesgar cuando vas a buscar trabajo. Entonces, ¿qué me ha funcionado? Bajo la pregunta ¿cómo haces con el trabajo? Bueno, me ha tocado arriesgarme, me ha tocado atreverme, me ha tocado aprender cómo se hacen los currículos en cada país donde he estado. Cómo debo presentarme, cómo debo entregar los currículum, cuáles son esas páginas, y siempre he tenido la disposición de aceptar cualquier trabajo que yo sienta que soy capaz de hacer. Entonces, llegando en cada país, lo primero que hacemos, tanto mi esposo como yo, es buscar un trabajo. Tenemos un hijo que actualmente acaba de cumplir 13 años, que ha crecido en la migración y bueno, siempre aprovechábamos mientras él estaba en el colegio con el tema laboral para en la tarde poder estar con él. A veces nos turnábamos, uno estaba con él en la tarde, el otro trabajaba y así, ¿no? Nos turnábamos de su cuidado, de su atención como familia. Pero sí, siempre he tenido que buscar las vías para ver en la ciudad donde estoy qué ofertas de trabajo hay. He vivido en pequeñas comunidades, ciudades que han estado, por lo menos en Irlanda, viví en un pueblo que estaba cerca de una ciudad, pero no tan cerca. Entonces yo tenía que ver qué había en el entorno para poder buscar trabajo. Afortunadamente conseguí un laboratorio. Ya en ese momento había mejorado el inglés, no del todo, pero bueno, me atreví. Y te tienes que quitar ese chip de que si eres profesional no estás dispuesto a hacer determinado trabajo, o si no eres profesional entonces tienes más miedo. Hay que quitarse ese chip. Y luego tratar de saberse administrar en los recursos, es decir, por lo menos en nuestro caso, que afortunadamente hemos podido ir creciendo, incluso emprendiendo. Hubo un momento en que hicimos en una de las migraciones, nos fuimos, hemos estado 3 veces en España y en la tercera, que fue en Málaga, nos atrevimos a buscar emprender algo propio en el área profesional de la salud mental. No fue nada fácil, fue bien complejo, además que hicimos unos lazos con gente que no era, vamos a decir, no estaba muy comprometida con el proyecto, entonces esos fueron altos y bajos, pero siempre teníamos, vamos a decir, esa reserva de que a la hora de emprender uno de los dos tenía que tener un ingreso fijo, un trabajo. Entonces el garantizar que tú vas a migrar y que siempre uno de los dos como familia, en este caso que estamos nosotros como familia, pero si estás emigrando solo, tienes que garantizar siempre tener un sustento. Porque si estás en un proceso formativo o si estás en un proceso de mejorar profesionalmente o aprender para trabajar en algo profesional, tienes que garantizar siempre tener un empleo para que tú puedas ser autosuficiente, para que puedas pagar tu renta, para que puedas tener los recursos de moverte. Es decir, nosotros, muchas de las migraciones, sí es verdad que han sido improvisadas. No lo hemos planificado con determinado tiempo, no. Nosotros hemos tomado decisiones en meses para mudarnos de un país a otro, pero siempre previendo el tema de la búsqueda de trabajo. Algo que nos ha funcionado a nosotros muchísimo, y la gente no lo va a creer, es apoyarnos en los grupos de las comunidades en este caso, hispanos en los países en que hemos estado. A mi Facebook, parece mentira porque Facebook hay de todo, me ha ayudado incluso a encontrar casa. Me ha ayudado a conseguir trabajos, contactos, averiguar, informarme, ver en el país donde estoy, contactar con organizaciones, porque hay personas que te dicen, oye, tengo tanto tiempo viviendo en este país, mira, tienes que visitar esta oficina de empleo si te quieres ubicar,
en el tema laboral, o tienes que hacerte un currículum en esta página es la que funciona para buscar trabajo. Y bueno, y leer, ¿no? Leíamos mucho en los foros de los grupos, nos cuidábamos mucho de las ofertas engañosas. De verdad que hasta ahora nunca nos pasó una oferta de trabajo engañosa, pero sí llevamos muchas decepciones en cuanto a el incumplimiento de contratos, es decir, que eran trabajos donde sí se te pagaba, donde sí había una formalidad, entre comillas, de un salario. No es que era una estafa, pero no se comprometían mucho con el tema de una contratación más a largo plazo, o de repente no se respetaban los tiempos. Esto pasaba mucho en España, que te decían, firma aquí 8 horas para que trabajes, pero tú trabajas 12 horas, por ejemplo. Eso fue una muy mala experiencia en España en el tema laboral. Mientras que tanto en Irlanda como en Inglaterra, y ahora que estamos aquí en Alemania, sí sabes que cuentas con un contrato para poder establecerte. Nosotros paralelamente, además de trabajar siempre en los países que vamos, bueno, tenemos alternativamente, o paralelamente, no alternativamente, nuestra red de atención psicológica online, que nos permite seguir sosteniendo no solo los lazos con nuestros pacientes, sino que nos permite seguir en nuestro proyecto, que es lo que nos interesa en el área de la salud mental. Eso también ha sido un gran aporte. Entonces, a todas aquellas personas que dices cómo haces con el trabajo, bueno, evidentemente te tienes que organizar, saber con qué cuentas, porque a medida que vas migrando te vas dando cuenta que vas aprendiendo nuevas experiencias, vas adquiriendo habilidades, idiomas, vas siendo más atrevido. Hay muchos de los trabajos, la mayoría yo no los había hecho nunca en mi vida. Lo que pasa es que me atrevía, es decir, había algo de mi confianza que me permitía decir, voy a hacer este trabajo. Me ponía a prueba yo misma, y cuando algo no salía bien y me daba cuenta, yo para esto no sirvo. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo para trabajar de camarera no era buena. ¿Por qué? Porque no se me daba el tema, no tanto lo de la bandeja, porque eso se aprende fácil, no se me daba la rapidez de otras personas para ir a una mesa a otra. Yo a veces me quedaba hablando un tiempo más con el cliente porque quería atenderlo bien, pero entonces tenía otras mesas que me estaban esperando y tenía que correr. No me sentía cómoda con esa presión, es decir, sentía que ese no era mi trabajo, pero admiro muchísimo a la gente que lo hace, porque además a veces tienen unas experiencias bien difíciles. Herminio, mi esposo, que lo van a ver constantemente en este canal, nos cuenta su experiencia de que, bueno, él aprendió mucho, adquirió habilidades, le iba bien. Yo siento que a mí no se me daba la parte de trabajar en restauración. No podía trabajar con esa presión. Mientras que, por ejemplo, en el trabajo de cuidado de niños o el trabajo de atención al cliente, sí, aunque había presión, porque siempre tienes una presión terrible, sobre todo en España, pues buscaba la manera de mediar, de lidiar, utilizar un recurso que tengo, con el que he trabajado toda mi vida, que es a través de la palabra y de la escucha. Y entonces, bueno, sabía cómo enfrentar a cada uno de los clientes, ¿no? Se me daba, vamos a decir que tenía esa habilidad. Pero bueno, tampoco es que fue todo malo cuando trabajé de camarera. Tuve bonitas experiencias cuando trabajé de anfitriona, y por supuesto cuando trabajé en la parte educativa fue de las mejores experiencias. Entonces, para terminar, cuando emigras tienes que tener esa capacidad de saber buscar trabajo y saberte mover, atreverte, preparar tu currículum. Si puedes practicar con otra persona una entrevista de cómo lo harías, empaparte bien. Hay montones de personas que dan consejos, que hacen tutoriales de cómo prepararte para una entrevista. Hay gente que no necesita de eso y simplemente cuenta consigo mismo y la habilidad que tiene para poderse enfrentar a una entrevista de trabajo. Lo importante es que estés claro, seguro, que tengas una buena presencia y que sepas hacer el trabajo al que tú estás postulando. Entonces, tú puedes emigrar a donde quieras, como quieras, pero siempre, si no tienes un plan fijo, por lo menos tienes que tener las ganas de atreverte a hacer y no dejarte llevar por opiniones negativas de los demás. Así que bueno, se los dejo por ahora hasta aquí, y será en una próxima oportunidad por acá, por la ruta de Irene. Comenten si tienen alguna experiencia similar o si me quieren hacer alguna pregunta. Saludos.